Bien, gracias a Dios por este tiempo. Extienda su mano hacia acá conmigo y pídale a Dios, dígale: Señor, bendice a tu hijo, llénalo con tu sabiduría, con tu entendimiento. Que tú seas, Señor, el que hable a través de él y que también tú expreses lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos. Dile: toma su corazón, toma su entendimiento y toma su vida, Señor, para que seas tú a través de él. Esa mano que está extendida, póngala ahora en su corazón, dígale: bendice mi vida, toca mi corazón y enséñame lo que tú quieres que yo aprenda hoy. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Bien, la semana pasada, si usted recuerda o si usted no vino, no se preocupe. Veíamos una escritura que tocaba mi corazón y yo quiero que hablemos un poquito más de esto. ¿Se acuerda que vimos en Lucas capítulo 5? Dice la palabra en el versículo 1, Lucas 5:1, dice que Jesús se subió a una de las barcas y empezó a predicar. Era la barca de Simón. En el versículo 3 dice: y le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Sí me sigue, ¿verdad? Verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Boga mar adentro, y dice: y echad vuestras redes para pescar. Verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y dice, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, Pedro, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que su red se rompía. Léalo conmigo nuevamente el verso 6. Dice: habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este es el versículo, porque en el versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, dice la escritura, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuánto es en cuanto a esta escritura? Dios me ha mostrado cómo es que realmente muchos de nosotros pudiéramos estar trabajando, haciendo algo ordinario. Yo me pongo a pensar cómo Pedro, siendo un pescador, él sabía que había veces donde había buena pesca, había veces donde había pocos peces, o había veces donde no había ningún fruto de la pesca. ¿Cómo es que muchos de nosotros tenemos en nuestro diario vivir lo mismo? A veces nos va muy bien en el trabajo, a veces decimos: wow, me fue excelente. A veces no nos va muy bien, o a veces nos va normal, en un parámetro normal. A veces en nuestra familia podemos estar bien contentos y decir: no, es que estuvo bien padre, y a veces nos puede ir mal en situaciones que no queremos tener en nuestra familia, o a veces nos va excelente o de una manera normal, como si no pasara nada. Yo creo que el ver en un negocio como el que Pedro tenía, en un negocio como en el que Pedro estaba viviendo y teniendo, que era de pesca, simplemente era un negocio que para muchos pues es lo común, lo normal en nuestro tiempo, hacerlo y vivirlo en cualquier momento. Entonces es importante que veamos que Pedro era un hombre común, un hombre ordinario. Él tenía a su esposa, tenía a su suegra, y muy probablemente vivían con la suegra, porque una vez Jesús oró por su suegra y sanó a su suegra. Yo creo que dicen que por eso lo negó Pedro, pero no es cierto, no creo que haya sido por eso. Las suegras son muy hermosas, amén. Entonces, el punto para mí es que, viendo lo que Pedro dice aquí, lo que dice él, siento que es un hombre común y corriente, es un hombre ordinario como usted y como yo, que a veces
estamos trabajando, yendo a trabajar todos los días, estamos yendo a hacer algo y de repente se vuelve monótono nuestra vida. ¿Y cómo es que ahora Pedro experimenta algo nuevo? Pedro experimenta algo, pues, un milagro. En primer lugar, no era ni el horario, no era el momento, no, Pedro estaba cansado, Pedro a lo mejor dijo, ya estoy desvelado desde la madrugada, pero ahora Jesús le da una orden. ¿Y qué hace él? Obedece. Simplemente, ¿qué hace? Obedece. ¿Dónde encontró el fruto? No en la orilla. Dice Jesús que Jesús le dijo, boga mar adentro. ¿Qué vimos la semana pasada? Que algo importante es que yo profundice, me vaya a lo profundo. Irme a lo profundo no quiere decir que yo aquí solamente cuando viene la adoración yo me meta en el río, que eso es muy importante, como ahorita lo mencionaba Juan, porque es donde yo aprendo a guiarme a través de que el Espíritu Santo me lleva a lo profundo, donde yo ya no me muevo, aquí aprendo. Pero también Dios quiere que yo lo haga en medio de mi trabajo, donde yo estoy trabajando, donde estoy en mi familia. ¿Qué quiere que yo haga? Que me vaya más a lo profundo, porque más en lo profundo hay mucho fruto. Así dice la Escritura. ¿Lo creemos? Aquí lo dice, que allí encontró, dice, encerraron una gran cantidad de peces, de tal manera que al subir a la barca ¿qué hacía? Casi se hundía. Y no nada más para él, sino a los que estaban a lo mejor ya regresando, les hablaron y les dijeron, vengan, porque aquí hay mucho fruto, ahorita hay mucho pez aquí. Y fue donde no solamente Pedro recibe la bendición, sino muchos de los que están a su alrededor recibían también la bendición. Amén. Entonces, imagínense que Dios traiga mucha bendición a su vida y que de repente la gente que le rodea le diga a usted, oye, es que siempre que tú estás conmigo me va bien. Amén. Oye, es que cuando tú vienes aquí a consumir a mi negocio, a comprarme a mí, se me llena. Siempre que vienes bien, traes mucha gente. Ah, qué bendición, ¿verdad? O sea, ¿nos ha pasado? Yo creo que sí, a muchos nos ha pasado. Y yo creo que la gente conoce a lo mejor la forma en la que tú te diriges, conoce a lo mejor la forma en la que tú hablas. Algunos me dijeron que iban a ir a Cancún, le digo, bueno, ok, está bien, si quieres te cargo las maletas, pero creo que no les cargue la maleta. Tenía que predicar aquí, por eso me quedé aquí, yo aquí, pero ellos andan allá con la chancla y sí. Quiero que sepa algo. Yo puedo entender que Dios nos ha puesto como bendición para muchos de los que estamos a nuestro alrededor. ¿Lo creemos? Dios ve en ti un potencial tan grande de que puedes bendecir a mucha gente que aún no le conoce a Él. Y te va a preguntar algo. Tú tienes algo diferente. Te va a decir, es que en ti se ve algo diferente. Ese es el momento. No lo dudes. Amén. Ese es el momento, no lo dudes, en que tú le vas a decir, es que yo sirvo a mi Señor Jesucristo. Y ya con eso te va a decir, a ver, ¿y cómo es que lo sirves? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tú ya empiezas a compartirle el plan de salvación, el llevarlo a que reciba a Cristo Jesús en su corazón y que empiece a creer de las promesas que Dios también tiene para él. ¿Lo creemos? Yo quiero que me acompañes a una escritura que viene un poquito de referencia a esto y viene en Daniel, capítulo 2. Y dice la escritura aquí, quiero que sepas que en este tiempo Daniel, el profeta Daniel tenía una situación muy difícil. Ellos, voltea para acá antes de leerlo, ellos vivían en Israel, lo que es la tierra que Dios les dio al pueblo de Israel después de que venían del desierto. Ellos estuvieron allí, duraron mucho tiempo ahí con reyes que a lo mejor, unos reyes que hicieron la voluntad de Dios, otros que no hicieron la voluntad de Dios, pero que allí estaban viviendo en ese tiempo
cuando aún todavía el templo de Salomón había sido construido y era una gloria lo que estaban viviendo. Sin embargo, por la desobediencia que hubo después del reinado de Salomón en muchos reyes, que no fue el común derivado, el denominador que los reyes hacían la voluntad de Dios, la mayoría de los reyes no lo hacían. El pueblo fue yéndose tras otros dioses, el pueblo fue llevándose a idolatría, fue alejándose de Dios. Y entonces llega un momento donde los de Babilonia, que era una nación muy fuerte, y esta semana yo estuve leyendo el profeta Sofonías. Yo creo que pues a lo mejor muchos no lo habían escuchado al profeta Sofonías. Uno piensa que estaba hablando del saxofón, pero no, es un profeta. Y ese profeta habla de una destrucción precisamente que iba a tener Israel. ¿Por qué? Porque servían a otros dioses. Y eso sucede en esa ocasión donde viene Babilonia, derriban toda la ciudad, derriban el templo, tumban todo. Y no solamente eso hacen, sino llevan cautivos a todos los reyes, a todos los de Israel. Toda la gente de Israel los llevan cautivos a Babilonia. Y entre ellos había un profeta que se llamaba Daniel. Él era considerado como un hombre muy sabio. El rey que los domina al pueblo de Israel y que los lleva cautivos a Babilonia se llamaba en ese entonces Nabucodonosor. Bueno, era otro rey a lo mejor de Babilonia, pero en el reinado que estuvo Nabucodonosor allí estaba Daniel y varios amigos. Sí era Nabucodonosor el que reinaba Babilonia. Y dice la historia que llegó un momento en el que el rey tuvo un sueño y él dice, lo perturba el sueño y le manda llamar a sabios de ahí de Babilonia. Y Daniel ya había sido considerado entre esos hombres sabios para estar con el rey. Y les manda hablar a los sabios. Daniel no estaba. Primero les manda hablar a los de Babilonia y les dice, es que tuve un sueño, quiero que me digan el sueño y me digan la interpretación del sueño. Y los sabios, bueno, nosotros interpretamos sueños, pero dinos el sueño. Y entonces el rey Nabucodonosor se enoja, dice, no, si tú eres sabio, dime mi sueño y dime la interpretación del sueño. Y entonces los sabios decían, no, bueno, sí, nosotros decimos, somos expertos, somos sabios y te podemos dar la interpretación del sueño, dinos el sueño. Y Nabucodonosor se enoja y dice, no, dime mi sueño y dime la interpretación del sueño. Y entonces ellos empiezan a decir, no, pues es que no hay nadie que haga eso. Primero dinos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Se enoja tanto Nabucodonosor que dice a uno, dice, mándame matar a todos los sabios, porque no es cierto que son sabios. Y entonces, antes de hacerlo, esta persona, encargado de matar a todos los sabios, conocía a Daniel. Daniel, un profeta de Dios, de Jehová nuestro Señor. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? Y él llega y Daniel se da cuenta de la orden del rey Nabucodonosor. Y entonces él habla con la persona que iba a matar a todos los sabios. Y dice el versículo, vamos a leer el verso 16 de Daniel capítulo 2. Dice, Daniel entró. ¿Y qué dice? Pidió al rey que le diese ¿qué? Tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Daniel tenía 3 amigos. ¿Cómo se llamaban ellos? Ananías, Misael y Azarías. Dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no
pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Verso 19, léalo junto conmigo, ese es el clave aquí. Dice, entonces, ¿el qué? El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. ¿De cuándo en cuándo? De siglo, otra vez, ¿de cuándo en cuándo? De siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Verso 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Verso 22, lo leemos todos juntos en voz alta. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Fíjese bien esta palabra que a mí es la que me impacta. Dice que él, dice la escritura en el verso 22, él revela. Aquí dice lo profundo. Y allí es donde a mí me llamaba la atención esta palabra, pensando en lo profundo. Pero en el original la palabra también se traduce lo inaccesible, algo que no está aquí luego, sino algo que muchas veces no tenemos acceso a ello. Algo que usted y yo pudiéramos pedirle al Señor, que en muchas ocasiones tengo un problema en mi familia y le digo, Señor, ¿qué hago? Tengo un problema con mi esposa, con mi esposo, y le digo, Señor, ¿qué hago? Tengo un problema a lo mejor con uno de mis hijos, con una de mis hijas, y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque no está accesible. Es algo que no lo veo a la mano. Intento una cosa, intento otra. Tengo un problema en mi trabajo, tengo un problema con mi jefe, tengo un problema en mi negocio, no sé qué hacer. Y les digo, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos acceso a una información. Y buscamos. Tengo una enfermedad, ¿y cuál es lo primero que hacemos? ¿A quién buscamos? No se haga, ¿a quién buscamos? Al doctor Google, ¿verdad? Ahí uno dice, empiezo, tengo este tipo de problemas y tengo estos síntomas y pone así todo lo que tiene. Y alguien en todo el mundo tuvo el mismo problema y ahí le dice, ¿para qué voy al doctor? Si aquí dice ya. Y muchas veces pareciera ser, alguien me platicaba esto, quiero decirle que lo veo muy cierto, porque parece ser que el mundo ya se hizo más chiquito. Parece ser que el mundo ya no es tan grande como nos imaginábamos antes. Ya el mundo usted lo puede recorrer así. Decía Juan ahorita cuando estábamos recogiendo los diezmos, dice que iban de camino a una ciudad y a veces eran días, ¿verdad? Ahorita hace 1 hora, 1 hora, 2 horas, ya está en otro lado. Y simplemente hace minutos, porque de repente veo una noticia que en Japón acaba de temblar hace 3 minutos. Y le suben un video donde dicen todo, ¿verdad que sí? Creo que pareciera ser que el mundo se hizo más chiquito, ¿verdad? Pero déjeme le digo algo. Aquí dice la escritura, Dios es un Dios de siglos en siglos. Usted pudiera ver que muchas cosas cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Y sabe otra cosa? Los problemas del hombre siguen siendo los mismos. ¿Y sabe una cosa? La Biblia es la que tiene la respuesta a todos los problemas. Así es que por eso usted y yo, cuando tenemos una duda, un problema, una situación, no busque al doctor Google. ¿Sabe una cosa? Profundice. Busque la palabra. Cuando usted profundice, cuando usted llegue al lugar donde Dios le dijo, aquí, boga mar adentro, entonces yo me pongo a orar. ¿Qué hizo Daniel?
Daniel empezó a orar y le dijo a sus 3 compañeros, les dijo, ¿saben qué? Esto solamente Dios lo puede hacer. ¿Y qué hizo? Se puso a orar con sus compañeros y les dijo, rueguen al Dios de las misericordias. ¿Qué quiere decir? Que de Dios siempre va a extender, Dios, repita conmigo, Dios siempre extiende su amor para conmigo. Aunque yo ni lo crea que lo vaya a hacer, pero esa es la misericordia de Dios. ¿Lo creemos? Uno pudiera decir, es que falté el domingo a la iglesia. Dice Dios, no te preocupes, pero no vuelvas a hacerlo. Te voy a seguir bendiciendo. Pero es importante porque la palabra de Dios dice, no te dejes de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿Dios qué dice? Dios sigue teniendo la misericordia con nosotros, ¿lo creemos? Dios sigue teniendo misericordia. Yo le pido a Él, yo me pongo a orar, Señor, enséñame, ¿qué le digo? ¿Cómo hago? Empiezo a profundizar más. Dejamos a un lado el celular, lo apagamos si quieres y lejos de mí, pero yo me meto a platicar con Dios, a pedirle a Él, a decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Enséñame. Estoy profundizando, me pongo a adorar a Dios, me pongo a alabar a Dios, me desconecto. Señor, yo haría esto y si no me funciona, haría esto otro, y si no me funciona, hago aquello. Pero ahora el Señor me dice, ¿sabes qué? Desconéctate de todo. Pídeme a mí. Yo tengo cosas profundas, inaccesibles para ti, que yo hoy tengo preparadas para ti. Uno pudiera decir, pues ya me metí y no recibí nada. Espéralo, porque Dios te lo va a entregar. ¿Lo creemos? Ahora, a mí me ha pasado que de repente tengo un problema, estoy orando por eso, Dios no me contesta. ¿Quiere decir que qué? ¿Qué tengo que hacer? Profundizar más. Y no me funciona. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Quiere decir que a lo mejor tengo que ir un poquito más a lo profundo. Necesito profundizar más. Y entonces de repente pues ya pienso que Dios no me dijo nada, pero terminando de allí llega un momento en el que yo siento una paz y digo, bueno, yo estuve allí, Dios me lo va a entregar en su momento. En una ocasión, unos amigos de nosotros, muy amigos de nosotros, los notamos bien raros. Iban a la iglesia, pero ya se veía como que habían llorado mucho, como que tenían un problema difícil en su vida. Y pues nosotros los considerábamos amigos y pensábamos que nos iban a decir qué era lo que habían vivido, qué habían sentido, qué había pasado. Pero los dos nos dijeron, no te podemos decir, no les podemos decir. Oren. Pero ¿qué le sucedió? Así como los sabios, pero dime qué te pasó. No, no te puedo decir, oren. Pero ellos se notaba que había una angustia en su corazón. Y lo que hicimos mi esposa y yo fue orar. Y orar porque ellos no nos quisieron decir, abrir su corazón sobre lo que había pasado. Simplemente nos dijeron, oren. ¿Y qué hicimos? Empezamos a orar. Y llegó un momento donde en una noche a mí Dios me dio un sueño. ¿Te has despertado a veces con un sueño donde de repente te despiertas así como si lo estuvieras viviendo? Un sueño tan real que te sientes así como que y ya de repente alguien te despierta y ay, estaba soñando, ¿verdad? Así me pasó esa noche porque yo soñé como que yo iba manejando y yo atropellaba a una persona. Entonces imagínate, para mí fue un sueño muy fuerte. Y entonces yo me puse a orar, ya me paré, me tranquilicé, me puse a orar y ya, Señor, líbrame de accidentes, tu sangre preciosa. Luego uno empieza, ay, no, Señor, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Y entonces el Señor me dijo, a ver, tranquilo, pues, dame unas cachetas, tranquilo, quieto, sereno, moreno. Y entonces ya me dijo, ¿por quién has estado orando? Pues por ese marido. No te había querido decir lo que había pasado. Yo, entonces, ¿a poco no te quedarías así? Qué bendición, ¿verdad?
Imagínate Daniel cuando estaba orando por el sueño del rey. Dios se lo enseñó y Daniel, tengo pesadillas, ¿no? Dios diciéndole, te estoy hablando. ¿Estamos aquí? Entonces, esa vez cuando Dios me da eso, lo platico con mi esposa, nos ponemos a orar, Dios nos da un versículo, Dios nos da una palabra y lo vamos a buscar. Llegamos a su casa, él no estaba. Cuando siempre antes entrábamos a su casa, nos dejaba pasar a su casa, esa vez nos recibió la esposa en la puerta como diciendo, ¿qué quieren? ¿Ya se van? Y nosotros, es que queremos hablar con usted. No está mi esposo. Ok, ¿sabes qué? Ahí en la puerta, ahí en la calle, le dije, ¿sabes qué? Dios me dio esto. Dios me mostró, hemos estado orando por usted y Dios me mostró esto. Y entonces ella se le abrieron los ojos y empieza a llorar. Ok. Digo, ¿sabes qué? Mi esposa le comparte una palabra y ella dijo, es que necesitan que mi esposo lo escuche. Necesita mi esposo escucharlo de ustedes. Y en ese momento ya nos fuimos nosotros, le habló a él a su trabajo, nos vimos en un restaurante, fuimos a ese restaurante, le platiqué mi sueño y empieza a llorar. Dice, brother, dice, fue lo que pasó. Digo, mira, esta es la palabra que Dios nos dio. Hombre, haz de cuenta que fue una libertad para ellos. ¿Qué tuvimos que hacer? Profundizar. ¿Hacia dónde? Hacia donde hay fruto. Hacia donde está lo profundo, lo inaccesible. Como dice la escritura en el verso 22, dice, donde está lo escondido. Donde allí solamente Dios sabe cuál es la respuesta al problema, cuál es tú y yo estamos viviendo. ¿Lo creemos? ¿Sí crees esto? Ok, ahora fíjate bien para que lo compruebes y no pienses que es mío. Le voy a pedir al del teclado si puede pasar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 9. ¿Sí saben dónde están los corintios? Sí. Toda la iglesia de Corintios y ahorita está en el cielo, ¿verdad? Pero aquí está en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice Gálatas, Efesios, Filipenses, no, es Romanos y luego Corintios, antes de Gálatas. ¿Estás aquí? Ok, dice la palabra, verso 9. Antes bien, ¿lo tienen conmigo? Léalo junto conmigo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que ¿qué? Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Ahí quiero que haga siempre referencia a que cuando la palabra espíritu viene con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y la palabra espíritu, cuando habla en la Biblia, lo pone con E minúscula, se refiere a mi espíritu. Entonces dice la escritura, versículo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, con E mayúscula, todo lo que lo escudriña, aún que más, lo profundo de Dios, dice la escritura. Versículo 11, porque ¿quién es de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu con E minúscula, el espíritu del hombre que está en él? Yo le pregunto una cosa, ¿qué está diciendo la escritura aquí? ¿Quién conoce mejor su vida? Y aparte de Dios, ¿quién conoce mejor su vida? Uno mismo. ¿Sí me explico? ¿Quién conoce mi vida? Aún lo más profundo, Dios. ¿Y quién más? A veces ni mi esposa me conoce en lo profundo, pero yo sí conozco lo profundo de mi espíritu. Yo sí conozco lo profundo de mi corazón. A veces no le digo mis temores, o a lo mejor no le digo las cosas que yo tengo aquí,
¿Por qué? Porque eso es un trato entre Dios y yo, que Dios me debe de sanar. Pero hay cosas en lo profundo que yo no le digo a nadie, que solamente Dios las tiene. Y en lo que yo voy teniendo intimidad con mi esposa, ella me va conociendo más, ella va sabiendo más. Pero hay cosas que a lo mejor digo, esto yo siento que aquí todavía no. ¿Qué es lo que hace que mi espíritu vaya siendo uno con mi esposa? Cuando hay intimidad, cuando hay momentos donde ella y yo empezamos a platicar y mi corazón se abre y su corazón se abre, entonces yo tengo ya una intimidad con ella y a lo mejor ella ya conoce más todavía sobre mi vida. Pero ¿quién conoce más bien su corazón, aún sus propios pensamientos? Uno mismo. ¿Y quién más? Dios. Y aquí dice la palabra: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ojo, ¿cuál es el espíritu del mundo? Porque ahí viene espíritu con E minúscula. El versículo aquí dice: nosotros no hemos recibido ¿qué? El espíritu de ¿qué? Del mundo. Ahorita, ¿cuál es el espíritu que se mueve en el mundo? Alguien que me lo diga. ¿Cuál es el espíritu que ahorita se está moviendo en todo el mundo? El miedo, el temor. Hay un espíritu de temor. ¿Temor a qué? A enfermarse. Ese es el espíritu que se mueve en el mundo. El espíritu de temor. Porque hay otro espíritu en el mundo que se llama enfermedad. Y entonces uno tiene miedo por lo que se oye ¿en dónde? En el mundo. Y aquí dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo entiendo yo el espíritu de Dios? Cuando estoy leyendo la escritura y leo aquí, cuando yo profundizo la palabra y de repente hay una escritura que me dice: no tendrás temor. Cuando dice: ni una plaga tocará tu casa, tu morada. Y entonces yo, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿De quién estoy recibiendo? Del Espíritu de Dios. Y Él me empieza a dar y empiezo a quitar temor. Otros tendrán miedo, pero yo no. Y entonces, ¿cómo sé eso? Porque la Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y entonces yo creo la palabra, yo recibo del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es un soplo que inspira. ¿Qué me inspira a mí? Su escritura, su palabra. Por eso la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Dice la escritura: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No con palabras enseñadas ¿de quién? De un hombre. Hay hombres que te dicen: no, eso es mentira. Un espíritu no es mentira. Hay espíritu de pobreza y eso no es mentira. Hay espíritu de enfermedad y eso no es mentira. Pero sabes una cosa, yo tengo al Espíritu de Dios, que tiene todo el poder y que va arriba de cualquier otro espíritu. ¿Lo creemos? Si yo lo creo, entonces yo puedo entender que su Espíritu me enseña a mí, y hay cosas que yo no entiendo, cosas que yo no comprendo, pero me meto en lo profundo
Enséñame, Señor. Ayúdame. Tengo este problema, tengo esta situación. Ayúdame. ¿Qué hago? Háblame, Señor. Me ocurrió esto. ¿Qué hago, Señor? Muéstrame. Dios te va a hablar. Dios te va a dar a lo mejor un sueño. Dios te va a entregar algo en lo cual tú digas: aquí está. Esto es lo que tengo que hacer. Señor, sigo siendo desobediente contigo. Ya no quiero ser desobediente. Entonces tú hablas con Dios y Dios ve en ti un anhelo, un deseo de experimentar algo nuevo, y entonces Dios va mostrándote poco a poco y entregando sabiduría y entregando entendimiento. Dice la palabra, verso 14: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Repítelo conmigo. Pero nosotros, así, la parte de abajo, el segundo versículo, el segundo renglón, léelo conmigo. ¿Qué dice? A ver, otra vez, no te escuché. Todos. Ahora dile al que está a tu lado: dice la Escritura que tú tienes la mente de Cristo. Dile, aunque no lo creas, dile. Amén. Mi pensamiento, mi mente es saber que yo comprendo lo que Dios quiere para mí. Leíamos la semana pasada, pasé el grupo de alabanza, leíamos la semana pasada en Jeremías 33:3. Dice: clama a mí. ¿Y qué dice? Yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas. ¿Qué qué? Que no conoces. ¿Pero qué dice la palabra? Ok, profundiza. No es, a ver, Señor, gracias por estos alimentos, hoy los bendigo, te doy gracias porque tú provees, en el nombre de Jesús, amén. Eso lo hacemos siempre que vamos a comer, ¿verdad que sí? Y yo te pregunto, ¿hoy has estado orando? Sí, pastor, oro 3 veces al día. Entonces yo me preocupo y digo: Señor, pues no, ya te está orando a ti. Y el Señor me dice: sí, está orando, pero no está clamando. Está hasta las tobillas, ¿verdad? No está ni profundizando, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo oras? 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo? Pues, 2 minutos. No, menos. Clama, dice la palabra. Profundiza. ¿Qué dice Jesús cuando dice: cuando tú ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en secreto ora al Padre? Cuando Jesús iba a ser entregado, iba a morir, fue y oró. Y mucho tiempo estuvo ahí. Llega con sus discípulos y dice: ni una hora habían podido orar. Oren para que no caigan en tentación. Volvió a ir a orar. Regresó y otra vez dormidos. Volvió a ir a orar. Y regresó y les dijo: ya, ¿para qué? Ya. Ahí viene ya el que me va a entregar. ¿Y qué sucedió con ellos? Pues ya venían todos y todos se fueron. Y Pedro lo negó 3 veces. Y no fue por la suegra. Por la suegra no fue, ¿ok? Que quede claro, por si ustedes están diciendo que yo dije. Terminamos con este versículo, Malaquías. Acompáñenme a Malaquías, capítulo 1. No vamos a recoger diezmos. Piensa uno que Malaquías es nomás para recoger diezmos, pero no.
Malaquías 1, versículo 6. ¿Se acuerda qué hizo Pedro cuando hubo una pesca milagrosa en ese momento? ¿Qué hizo Pedro? Le dijo, sí, le llamó a otros, pero después de eso, ¿qué hizo? Se inclinó a Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? Apártate de mí. ¿Qué le dijo? Porque soy un hombre. ¿Porque soy un hombre? Ok, fíjese bien. Quiero decirle algo cuando yo entiendo una palabra que Dios me da para la iglesia. Porque Dios lo ha llevado a usted en un crecimiento espiritual firme. Amén. Y esa es mi oración con usted. Que usted capte lo que Dios le quiere decir, no con sabiduría humana, sino que capte lo que Dios le quiere decir. ¿Hecho? Cuando yo estoy allí, antes de subirme aquí, déjeme le digo algo. Para mí subo aquí con temor y temblor, porque yo no quiero que usted me vea a mí. Yo quiero que usted lo vea a Él. ¿Hecho? Y dice la Escritura que lo que Él busca de nosotros es que le honremos, que nunca perdamos de vista que Él sigue siendo Señor y Dios. ¿Él sigue siendo qué? Señor y Dios. Y Él merece honra y respeto. Amén. Cuando Pedro ve a Jesús como un hombre cualquiera, como un carpintero, y le dice: ay, Jesús, ya estuve toda la mañana, pero bueno, ok, en tu palabra lo voy a hacer. Profundiza, echa la red, saca el fruto, se da cuenta que hubo una pesca que ni él mismo se hubiera imaginado, y lo primero que él piensa es: Jesús no es un carpintero, Jesús no es cualquier hombre, Jesús ni siquiera es humano, aunque lo puedo tocar y palpar, pero Él es Señor. Y le dice: apártate de mí, Señor, no soy digno de estar contigo. ¿Por qué? Porque llega un momento en mi vida cuando empiezo a entender lo espiritual y me veo a mí mismo y digo: cuán alejado estoy de Dios. ¿Por qué? Porque me sigo moviendo en la carne, porque me sigo moviendo en mis problemas, porque me sigo moviendo en mis situaciones de este mundo, porque no estoy viendo como Dios está viendo cuando yo a veces estoy sintiendo que me estoy ahogando. Y me dice el Señor: ¿por qué crees que te estás ahogando? Mira, Señor, me estoy ahogando. Y el Señor me dice: ponte de pie. A veces estamos en un chapoteadero ahogándonos, y lo único que Dios me dice: ponte de pie. Y te das cuenta que cuando te levantas, el agua te llega a las rodillas y: ay, yo pensé que me estaba ahogando. Así vemos nuestra vida muchos de nosotros. Pero Dios me ve y me dice: levántate, haz esto. Nos ahogamos, como luego dicen, en un vaso de agua. Cuando yo entiendo lo espiritual, me doy cuenta que los problemas que yo tengo como ser humano, para Dios no son problema. Y Dios tiene esas cosas preparadas para mí. Dios quiere que yo sea bendecido. Dios quiere que sea prosperado en todo. Dios quiere que yo tenga victoria. Dios quiere que yo sea ejemplo para muchos, pero no por mi esfuerzo, sino porque Él mora en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Dice la Escritura, verso 6: el Hijo y el siervo, ¿a quién? Si pues, dice Dios, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Dice: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís:
¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste que la mesa de Jehová es despreciable. La Biblia dice, haya alimento en mi casa. Y cuando yo traigo un alimento de parte de Dios a tu vida, yo lo hago con temor y temblor. Porque yo no puedo entregar sabiduría humana. Yo no puedo entregarte a ti algo que a mí me funciona como hombre y sin ni siquiera mencionar la Biblia. Imagínate que yo predicara aquí sin ni siquiera mencionar la palabra de Dios. Creo que Dios ahí me diría a mí, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Entender esto a mí me da a entender una cosa. Tú y yo, lo que Dios quiere de nosotros en cada una de nuestras barcas, cuando profundizamos, cuando le hacemos caso a Dios, el día en que tú veas el fruto en abundante, Dios espera de nosotros una cosa. ¿Cuál? Me postre ante Dios, le honre a Dios y aún así le diga, Señor, tú me has bendecido mucho, tú me has prosperado tanto, apártate de mí, soy un hombre pecador. ¿Y qué hizo Dios? Dice, desde hoy verás las cosas como yo las veo, porque en vez de pescar peces, vas a pescar hombres. Me lleva a ver como Él, no por mi esfuerzo, no por mi capacidad, sino porque Dios es un Dios poderoso. ¿Lo creemos? Póngase de pie tantito. Quiero compartirle lo que Dios me mostraba hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga el día de hoy? Usted va a ver esto en esta escritura. No la voy a poner, no la vamos a poner, pero dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos, eran huesos secos. Era un profeta, el profeta Ezequiel, y Dios lo toma de la mano, lo lleva en el espíritu. Me imagino que es algo así como un sueño, como usted y yo a veces tenemos, y dice que era un valle de muchos huesos secos. Y le dijo: Ezequiel, y así le dice hoy al Señor: mi hijo, mi hija, dice, ¿vivirán estos huesos? Yo te pregunto a ti, imagínate que Dios te toma de la mano y te agarra a lo profundo, porque tú estás en lo profundo, y de repente te dice: mi hijo, mi hija, ¿habrá victoria en el problema en tu negocio? ¿Habrá victoria en el problema que tienes en tu matrimonio? ¿Habrá victoria en la situación que estás viviendo con tus hijos? ¿Tendrás victoria en ese problema en el cual tú me dijiste que te ayudara? ¿Tendrás? ¿Tendrás la victoria? ¿Crees que tus hijos van a vivir una vida mucho mejor que la tuya? Pero yo no te lo estoy diciendo, te está diciendo el Señor. Así le está preguntando a Ezequiel. Dice que Ezequiel veía los huesos secos, decía: pues están muy secos, ¿cómo van a vivir? Pero sabía quién lo llevaba de la mano. Y que le dijo: Ezequiel,
no me metas en tus problemas. Dime, ¿tú lo vas a hacer? Y Dios dice, yo puedo hacerlo. Pero le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Profetiza sobre ese problema. Habla lo que Dios te está diciendo que debes de hablar sobre ese problema. Habla con autoridad, habla con poder, habla con lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque tú estás profundizando ya en Dios. Créeme, todos los que estamos aquí estamos en el río de Dios. Y estamos en lo profundo de Dios. Y hay cosas que Dios te empieza a mostrar. Y Dios ya te levantó del chapoteadero donde tú creías que te estabas ahogando. Pero ahora Dios te empieza a decir, profetiza. Habla la palabra de Dios que tú quieres que sobre ese problema suceda. Si estás enfermo, si tienes un problema ahorita, una situación aquí en tu corazón que he tenido problemas, profetiza al corazón. Dile, corazón, eres sano por la llaga de Jesús. Tienes una situación porque ya a lo mejor sacaste unos análisis y salieron allí positivos en algo. Profetiza y dile, ni plaga tocará tu morada, y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y yo soy sano, y veré a mis hijos crecer, y veré a mis nietos crecer. Estoy profetizando. Aquí hubo una profecía ahorita. Cuando estaba Juan orando, ya hasta le dije, y hasta me bendijo, tendremos un lugar propio. Amén. Yo dije, amén. Él está profetizando. Ya no quiero pagar renta. Tengo que hacerlo, ¿verdad? No es de que vengan a nos echar para afuera. Pero Dios nos va a dar un lugar propio, ¿lo cree? Profetizar sobre ese problema. Entender que los huesos cobran vida. ¿Sabes que Ezequiel profetiza y de repente los huesos empezaron a juntarse, a ver ligamentos, y luego les dijo, haya carne, y hubo carne? Era un sueño, una visión, lo que él vio, pero sucedió. Amén. ¿Tienes una situación? ¿Tienes un problema? Declara lo que Dios quisiera declarar sobre tu negocio, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu economía. Declara lo que Dios quiere para ti. ¿Lo creemos? Cierra tus ojos. Y yo quiero que hagamos algo hoy. Yo puedo entender que no voy a orar por ti, pero tú vas a hacer un acto de fe. Y esto lo hacemos comúnmente, o lo hacíamos mucho antes de la pandemia. Y es como un acto de fe. Yo te voy a pedir que aquí pases enfrente. Si hay algo que en tu corazón tú le has pedido a Dios, no tengas miedo. Simplemente es un acto de fe. Yo no voy a orar por ti, pero si hay cosas que tú entiendes que Dios te está mostrando, aún pidiéndole al Señor que tú quieres profundizar más, pasa aquí enfrente y vamos a separarnos, hacer una línea lo más separado que se pueda. Y eres tú y Dios. Solamente eres tú y Dios. Yo no soy nadie. No estás viendo al hombre aquí. No estás viendo a un hombre. Simplemente mi deseo y mi corazón es de que tú veas al Señor y que tú hoy le digas al Señor, ayúdame, Señor. Que hoy reconozcas al Señor como tu Dios, como tu Rey, como tu Señor. Que Él sea el que hoy tú le estás diciendo, aquí estoy, Padre. Llévame más adentro. Ahí está su mano.
Ahí está su poder, ahí está su gloria. Deja que Dios toque hoy tu corazón. Deja que Dios hoy te muestre las cosas que Él quiere hacer en tu vida, porque Él tiene el poder de hacerlo, pero solamente es entre tú y Dios. Hoy el estar aquí enfrente es como decirle: Señor, yo quiero más profundo, yo quiero ir más allá de lo que tú, Señor, me has traído aún aquí. Yo quiero ir más allá, yo quiero buscar más tu rostro, yo quiero comprender lo que tú quieres para mí y quiero salir de este espíritu del mundo, de temor, de incertidumbre, de enfermedad, de miedo. Señor, yo quiero que tú me reveles lo profundo, que tú me reveles y me des, como dice tu escritura, tu palabra. Te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una oración entre tú y Dios solamente.